Lo que estoy a punto de contarte podría haber cambiado toda la historia de la humanidad, reescrito mapas geopolíticos completos, transformado el destino de continentes enteros y alterado quiénes somos como civilización global hoy. Tengo una cebra joven llamada QR que está a punto de cumplir 2 años, la edad exacta donde alcanza su madurez sexual y donde todo lo que creía entender sobre su comportamiento está siendo desafiado día tras día. La he criado desde que tenía 1 año bajo permisos especiales, porque las cebras son fauna silvestre regulada, y cada mañana, cuando entro a su recinto, me enfrento a la misma pregunta inquietante que ha perseguido a domadores, científicos e historiadores durante siglos. ¿Por qué demonios nunca pudimos domesticar a estos animales extraordinarios? No estoy hablando de simple curiosidad académica, ni de debates teóricos en universidades europeas. Estoy hablando de una pregunta cuya respuesta podría explicar por qué África se desarrolló de manera tan diferente al resto del mundo, por qué la colonización europea fue posible en primer lugar, por qué hoy hablamos inglés y mandarín en lugar de idiomas africanos como lenguas dominantes globales. Porque si las cebras hubieran sido domesticadas hace miles de años, como lo fueron los caballos en Eurasia, todo, absolutamente todo, sería diferente. Los imperios africanos habrían tenido movilidad militar sin precedentes. El comercio intercontinental habría florecido siglos antes. La resistencia a enfermedades tropicales que mataban caballos europeos por miles habría dado a los pueblos africanos una ventaja tecnológica y logística que podría haber invertido completamente la dinámica de poder global. Hoy vas a descubrir exactamente por qué las cebras nunca fueron domesticadas, a pesar de intentos documentados durante más de un siglo, qué características biológicas y comportamentales las hacen prácticamente imposibles de controlar, y lo más fascinante de todo, cómo habría sido nuestro mundo si hubiéramos logrado quebrar esa barrera evolutiva. Prepárate para un viaje que combina mi experiencia personal criando a QR con hechos históricos verificables, especulaciones científicas respaldadas por expertos y una reflexión profunda sobre cómo los animales que no logramos domesticar moldearon la historia tanto como aquellos que sí lo hicimos. Cuando QR llegó a mi vida con apenas 1 año de edad, yo tenía todas las ilusiones románticas que cualquier persona fascinada por estos animales extraordinarios podría tener. Había leído sobre intentos históricos de doma. Había visto videos de cebras aparentemente mansas tirando carruajes en exhibiciones del siglo XIX, y pensé ingenuamente que con paciencia, técnica moderna y dedicación constante podría lograr lo que generaciones anteriores no consiguieron. 1 año después, mientras escribo estas palabras con cicatrices recientes de mordidas que atravesaron piel y músculos sin advertencia previa, entiendo con claridad brutal por qué civilizaciones enteras fracasaron en esta tarea. QR no es malcriada, no es producto de mal manejo ni de falta de socialización temprana. Es simplemente una cebra siendo exactamente lo que la evolución diseñó durante millones de años. Un animal de presa hipervigilante, extremadamente reactivo, con reflejos de supervivencia tan afilados que cualquier estímulo inesperado puede detonar una respuesta violenta en milisegundos. Permite que le toque la cara, las orejas, incluso las patas delanteras en buenos días, pero esta docilidad aparente es una ilusión peligrosa que puede evaporarse instantáneamente. He aprendido a leer cada tensión en sus músculos, cada cambio sutil en la posición de sus orejas, cada dilatación de sus fosas nasales, porque ignorar estas señales significa terminar en el suelo con fracturas, o peor. Y aquí está lo verdaderamente revelador. QR es probablemente una de las cebras más mansas que existen actualmente en condiciones de manejo humano controlado, criada desde cachorra con contacto diario, sin experiencias traumáticas significativas, con alimentación adecuada y cuidados veterinarios constantes. Si este es el mejor escenario posible, imagina lo que significaba para pueblos antiguos intentar trabajar con estos animales capturados adultos en la naturaleza. La diferencia fundamental que la mayoría de las personas no entiende es que domesticación y adiestramiento son procesos completamente diferentes.
separados por abismos biológicos y temporales que no se cruzan con simple entrenamiento intensivo. Adiestrar es enseñar comportamientos específicos a un animal individual durante su vida. Puedes adiestrar un león para saltar aros en circos. Puedes adiestrar un elefante para pintar cuadros. Puedes incluso adiestrar una cebra para tolerar una silla y un jinete durante periodos cortos bajo condiciones muy controladas. Pero domesticar es algo infinitamente más profundo y complejo. Es un proceso biológico y cultural que ocurre a lo largo de múltiples generaciones donde seleccionamos artificialmente animales con temperamentos específicos. Reproducimos solo aquellos que muestran características deseables y gradualmente a lo largo de décadas o siglos transformamos la estructura genética misma de la especie. La domesticación requiere animales con temperamento naturalmente estable, individuos que acepten jerarquías sociales donde humanos ocupan posiciones de liderazgo, baja reactividad al miedo, permitiendo trabajar en ambientes nuevos sin colapso nervioso y, crucialmente, capacidad de reproducirse exitosamente en condiciones de cautiverio donde el estrés y las restricciones espaciales están siempre presentes. Las cebras fallan espectacularmente en todos estos criterios fundamentales. Son extremadamente impredecibles incluso después de años de manejo consistente. Cada cebra parece tener su propia personalidad volátil que puede cambiar de dócil a letal sin transición gradual. Son profundamente inseguras por naturaleza, interpretando amenazas donde no existen y reaccionando con violencia desproporcionada a estímulos que un caballo ignoraría completamente. Sus ataques no son manifestaciones de agresividad gratuita, sino respuestas de miedo magnificado, lo que los hace aún más peligrosos porque son impredecibles. No hay patrones claros de provocación que puedas aprender a evitar. El reflejo de fuga en las cebras es fundamentalmente diferente al de los caballos. No es solo más fuerte, sino cualitativamente distinto. Un caballo asustado típicamente huye en línea relativamente recta. Puedes predecir su trayectoria y trabajar con ese comportamiento. Una cebra asustada se convierte en un tornado de movimientos erráticos, girando, saltando lateralmente, atacando con patas traseras y mandíbulas simultáneamente, sin patrones predecibles que permitan al manejador mantener seguridad. Y este comportamiento no mejora significativamente con generaciones en cautiverio, porque simplemente no hemos tenido las generaciones necesarias. Las cebras en zoológicos y colecciones privadas raramente se reproducen exitosamente en espacios confinados, requieren condiciones de semiliberdad para mantener tasas de reproducción viables, lo que elimina precisamente la presión selectiva controlada que necesitaríamos para domesticación real. Para domesticar cebras verdaderamente necesitarías que las madres nacieran en cautiverio, que las abuelas nacieran en cautiverio, que mantuvieras programas de cría selectiva durante décadas, eligiendo solo los individuos más dóciles y estables temperamentalmente para reproducción, y que hicieras esto consistentemente a través de múltiples generaciones hasta que los genes asociados con agresividad y hipervigilancia fueran gradualmente eliminados del pool genético. Este proceso nunca ocurrió históricamente en ninguna cultura africana, no por falta de inteligencia ni de motivación, sino porque las características biológicas básicas de las cebras hacen el proceso exponencialmente más difícil que con caballos o burros. Pero aquí viene lo verdaderamente frustrante, lo que hace que esta historia sea una tragedia evolutiva en lugar de simplemente una curiosidad zoológica. Las cebras poseen ventajas sobre los caballos que habrían sido absolutamente revolucionarias si pudiéramos acceder a ellas mediante domesticación. Tienen resistencia extrema a enfermedades africanas que devastaron poblaciones de caballos importados durante siglos, específicamente a la mosca tsetse y la trypanosomíase, conocida como la enfermedad del sueño, que mata caballos con eficiencia brutal en vastas regiones de África subsahariana, donde las cebras prosperan sin problemas. No desarrollan las feridas infectadas por moscas ni las infecciones oculares crónicas que plagaron a caballos europeos en climas tropicales, reduciendo dramáticamente los costos veterinarios
y la mortalidad en rebaños de trabajo. Sus cascos son extraordinariamente resistentes, requiriendo mantenimiento mínimo comparado con caballos que necesitan herrajes regulares y cuidados podales constantes para trabajar en terrenos variados. Se alimentan con cantidades menores de forraje y aceptan alimentos de calidad inferior que dejarían a un caballo desnutrido en semanas, una ventaja logística inmensa en regiones donde el pasto abundante no está garantizado estacionalmente. Presentan tasas de enfermedad general significativamente menores que equidos domésticos, mostrando sistemas inmunológicos robustos forjados por millones de años, evolucionando en ambientes donde la presión de patógenos es máxima. Y poseen una durabilidad física comparable a las mulas, esos híbridos legendarios conocidos por trabajar décadas sin declinar significativamente en capacidad, sugiriendo que cebras domesticadas podrían haber sido animales de trabajo extraordinariamente longevos y confiables. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos suscribiéndote a nuestro canal. Queremos llegar a 1000 suscriptores y tu apoyo hace la diferencia. Imagina por un momento qué habría significado para los antiguos reinos africanos tener acceso a animales de tiro y monta con estas características revolucionarias, y comenzarás a entender por qué esta pregunta hipotética tiene implicaciones históricas tan profundas. Pero no necesitamos depender solo de especulación teórica para entender las posibilidades y limitaciones de trabajar con cebras, porque la historia nos ofrece ejemplos documentados de intentos serios de domesticación realizados por personas con recursos, conocimiento y motivación extraordinarios. Carl Hagenbeck, cuyo nombre resuena en círculos de manejo de fauna exótica como sinónimo de ambición y habilidad técnica sin precedentes, fue un domador y comerciante de animales que operó en el cambio del siglo XIX al XX. Hagenbeck no era un aficionado romántico experimentando con ideas descabelladas. Era posiblemente el experto mundial en manejo de especies exóticas. Había trabajado exitosamente con elefantes, grandes felinos, primates, prácticamente todo lo que la megafauna global podía ofrecer. Y decidió enfrentar el desafío de entrenar cebras para trabajo práctico, específicamente para tirar carruajes como hacían caballos en toda Europa. Después de años de esfuerzo intensivo, inversión considerable y probablemente numerosos accidentes documentados e indocumentados, logró entrenar algunos pocos individuos que alcanzaron un nivel que podría generosamente describirse como manso bajo condiciones muy específicas. Pero incluso estos animales excepcionales, los mejores resultados que décadas de experiencia profesional podían producir, continuaban siendo fundamentalmente inestables e impredecibles, atacando sin provocación aparente, respondiendo violentamente a estímulos menores, nunca alcanzando la confiabilidad básica que cualquier caballo mediocre de trabajo ofrecía naturalmente. Contemporáneo a Hagenbeck, otro personaje fascinante intentó su propia aproximación al problema desde un ángulo completamente diferente. Lord Walter Rothschild, aristócrata británico y naturalista obsesivo, cuya fortuna familiar le permitía perseguir pasiones excéntricas sin restricciones económicas, decidió alrededor de 1900 que usaría cebras para tirar su carruaje personal por las calles de Londres, convirtiéndose en una de las imágenes más icónicas y surrealistas de la era eduardiana. Fotografías de la época muestran a Rothschild sentado dignamente en su carruaje, mientras 4 cebras con arneses elaborados lo tiran por avenidas londinenses, rodeado de multitudes asombradas que nunca habían visto nada remotamente similar. Pero detrás de esta imagen pintoresca se esconde una realidad menos glamurosa. El objetivo de Rothschild no era demostrar que las cebras eran alternativas viables a los caballos, era exhibir excentricidad aristocrática y coleccionar experiencias únicas que su posición social le permitía. Incluso con entrenamiento extensivo, recursos ilimitados y probablemente los mejores manejadores que el dinero podía comprar, sus cebras permanecían poco confiables, requiriendo precauciones constantes y aceptando el trabajo más por agotamiento que por verdadera docilidad.
Estos dos casos históricos documentados refuerzan un punto crucial. El problema con la domesticación de cebras no es falta de intentos serios ni ausencia de recursos o conocimiento técnico. Es biología fundamental combinada con temperamento evolutivo y la ausencia de selección artificial multigeneracional que transformaría gradualmente su naturaleza básica. Y aquí es donde la narrativa se vuelve verdaderamente fascinante, donde pasamos de limitaciones biológicas a consecuencias históricas de escala civilizacional. Porque si alguna cultura africana antigua hubiera logrado quebrar esta barrera evolutiva, si mediante paciencia generacional y selección cuidadosa hubieran domesticado cebras hace 3 o 4 mil años, como pueblos euroasiáticos domesticaron caballos, el mundo que conocemos hoy sería irreconocible. Considera primero el impacto económico inmediato que animales de tiro confiables habrían tenido en el desarrollo africano antiguo. La agricultura se habría transformado radicalmente con capacidad de arar campos extensos, permitiendo producción de excedentes alimentarios que sostienen ciudades grandes y especializaciones laborales complejas. El transporte de bienes pesados a largas distancias habría conectado regiones africanas en redes comerciales que rivalizarían con la ruta de la seda, intercambiando no solo productos, sino ideas, tecnologías y conocimientos que aceleran desarrollo cultural. La movilidad personal habría permitido a individuos viajar distancias que normalmente requerían semanas en días, facilitando comunicación entre comunidades dispersas y creando identidades políticas más amplias que las estructuras tribales locales. Y crucialmente, la capacidad militar habría sido transformada completamente con caballería montada capaz de maniobras rápidas, logística eficiente para abastecer ejércitos en campaña, y la ventaja psicológica que tropas montadas tienen sobre infantería sin experiencia enfrentando animales grandes. Los imperios africanos que conocemos de los registros históricos, Mali con su riqueza legendaria en oro, Songhai con sus centros de aprendizaje en Tombuctú, Gran Zimbabue con sus estructuras de piedra impresionantes, habrían sido magnificados exponencialmente en escala y influencia si hubieran tenido acceso a movilidad comparable a las civilizaciones euroasiáticas que conquistaron continentes montados en caballos. Pero el impacto más profundo y perturbador de esta ucronía alternativa se revela cuando consideramos cómo habría alterado la dinámica de la colonización europea. Cuando portugueses, británicos, franceses, belgas y otros poderes europeos comenzaron a penetrar África seriamente en los siglos XVIII y XIX, una de sus ventajas tecnológicas cruciales era la movilidad militar proporcionada por caballos, pero esta ventaja era severamente limitada por la mortalidad masiva que enfermedades tropicales causaban en sus monturas importadas. Expediciones europeas perdían rutinariamente 50, 60, 70% de sus caballos a enfermedades en cuestión de meses, forzándolos a operar con logística comprometida y movilidad reducida. Ahora imagina un escenario alternativo donde los europeos llegaran y encontraran pueblos africanos con caballería montada en cebras inmunes a estas enfermedades, con siglos de tradición ecuestre desarrollada, con tácticas militares refinadas específicamente para condiciones africanas, con capacidad logística de movilizar ejércitos grandes rápidamente a través de territorios vastos. La colonización habría sido dramáticamente más difícil, quizás imposible, en la forma que históricamente tomó, requiriendo negociación en términos más equitativos, en lugar de imposición militar, respaldada por superioridad tecnológica absoluta. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos suscribiéndote a nuestro canal. Queremos llegar a 1000 suscriptores y tu apoyo hace la diferencia. Las ramificaciones culturales y lingüísticas de este escenario alternativo son casi vertiginosas en su alcance. Hoy el inglés y el mandarín dominan como lenguas globales en gran parte porque las civilizaciones que las hablaban lograron proyectar poder militar y económico a escala mundial, colonizando o influenciando vastas regiones que adoptaron sus idiomas como herramientas de comercio, educación y gobierno.
En un mundo donde África se desarrolló con movilidad comparable a Eurasia, donde imperios africanos mantuvieron independencia o incluso expandieron influencia hacia otros continentes, es completamente plausible que idiomas africanos como el suajili, el hausa o lenguas del grupo bantú fueran hoy lenguas francas internacionales. La educación global podría enseñar historia centrada en conquistas africanas en lugar de europeas. Monumentos en capitales mundiales podrían celebrar generales africanos montados en cebras en lugar de conquistadores europeos en caballos, y nuestra mitología colectiva sobre libertad, conquista y civilización estaría entretejida con imágenes de rayas blancas y negras en lugar de pelajes uniformes. La cultura popular moderna exalta al caballo como símbolo de libertad, poder y nobleza. Aparece en innumerables películas, novelas, pinturas y esculturas como compañero inseparable de héroes y conquistadores. En nuestra línea temporal alternativa, la cebra ocuparía este espacio cultural. Seríamos criados con historias de grandes guerreros montando estas criaturas rayadas a través de sabanas doradas. Artistas las representarían en momentos épicos de triunfo humano, y su imagen estaría tan entretejida en nuestra psique colectiva que sería imposible imaginar la civilización sin ellas. Pero eventualmente debemos regresar de estas especulaciones fascinantes a la realidad concreta y a veces brutal de mi trabajo diario con QR, porque, aunque es tentador perderse en ucronías históricas, la verdad fundamental permanece inalterada. Las cebras no fueron domesticadas, no porque civilizaciones africanas carecieran de inteligencia, ambición o necesidad, sino porque enfrentaron una barrera evolutiva que ninguna cantidad de esfuerzo individual podría superar sin selección multigeneracional sistemática que simplemente no ocurrió. Y honestamente, después de un año trabajando intensivamente con QR, viendo sus reacciones impredecibles, documentando ataques que ocurren sin advertencia ni provocación aparente, entendiendo íntimamente cuán diferente es su arquitectura comportamental comparada con équidos domesticados, he llegado a una conclusión que quizás parezca derrotista, pero que es profundamente importante. Las cebras no están hechas para la domesticación. No son caballos salvajes esperando ser domados, son especies fundamentalmente diferentes, moldeadas por presiones evolutivas que favorecieron hipervigilancia, agresividad defensiva e independencia absoluta sobre cualquier tendencia hacia cooperación con humanos. Ver una cebra comportándose agresivamente no es presenciar mal manejo ni deficiencia de entrenamiento, es observar un animal siendo exactamente lo que millones de años de evolución en ecosistemas africanos diseñaron. Una máquina de supervivencia optimizada para detectar y responder violentamente a amenazas, en ambientes donde relajar la guardia significa muerte. Mi objetivo con QR ha evolucionado significativamente desde aquellas primeras semanas optimistas donde imaginaba lograr avances que cambiarían percepciones sobre estas especies. Ahora entiendo que el verdadero valor de este proyecto no está en intentar forzarla hacia comportamientos contrarios a su naturaleza, sino en estudiar, observar y documentar exactamente qué hace que las cebras sean tan diferentes de sus primos domesticados. Información que podría beneficiar programas de conservación, mejorar condiciones en zoológicos donde estas especies se mantienen frecuentemente en ambientes inadecuados, y educar al público sobre por qué algunas especies simplemente no pueden ni deben ser forzadas hacia roles domésticos. La reproducción sigue siendo un objetivo, porque entender comportamientos reproductivos en condiciones de semicautiverio controlado proporciona datos valiosos, pero sin ilusiones de que estoy iniciando un programa de domesticación que generaciones futuras continuarán. La inversión de tiempo, recursos y las consideraciones éticas involucradas hacen que sea un objetivo prácticamente imposible para operaciones privadas sin respaldo institucional masivo. Y quizás hay algo profundamente valioso en aceptar estas limitaciones. En lugar de luchar contra ellas, vivimos en una era donde la humanidad ha domesticado, modificado y controlado tanto del mundo natural
que encontrar especies que genuinamente resisten nuestra influencia tiene un valor casi espiritual. Las cebras nos recuerdan que no todo puede ni debe ser domado, que la naturaleza salvaje tiene derecho a existir en sus propios términos, que nuestra incapacidad de controlar algo no lo hace menos valioso, sino quizás más precioso precisamente por su independencia. Cuando miro a QR ahora, casi 2 años después de comenzar este viaje extraordinario y frecuentemente frustrante, veo algo diferente de lo que veía al principio. Ya no veo un caballo rayado esperando ser desbloqueado con la técnica correcta. Veo un recordatorio viviente de caminos no tomados en la historia humana, de barreras evolutivas que moldearon civilizaciones tanto como cualquier río, montaña o desierto geográfico. Veo evidencia tangible de por qué la historia africana se desarrolló de manera tan diferente a la euroasiática, no por deficiencias culturales ni falta de ambición, sino por la simple mala fortuna de que los animales disponibles para domesticación en su continente incluían especies extraordinariamente resistentes a ese proceso, y veo una criatura magnífica que merece respeto precisamente por lo que es, no lamento, por lo que no puede ser. Cada cicatriz en mis brazos cuenta una historia sobre temperamento evolutivo. Cada momento de docilidad, seguido por explosión violenta, es una lección sobre la diferencia entre adiestramiento superficial y transformación genética profunda. Cada día que paso trabajando con ella, refuerza mi comprensión de que algunas especies están hechas para la libertad de maneras que ninguna cantidad de selección artificial puede alterar completamente en escalas de tiempo humanas razonables. La pregunta hipotética con la que comenzamos, ¿qué habría pasado si las cebras hubieran sido domesticadas?, no es solo un ejercicio intelectual divertido para entusiastas de historia alternativa, es una ventana hacia entender cómo factores aparentemente pequeños, la domesticabilidad de especies animales específicas, pueden tener consecuencias civilizacionales masivas que reverberan a través de milenios. Los caballos cambiaron completamente el curso de la historia euroasiática, permitiendo conquistas mongolas que conectaron Oriente y Occidente, facilitando expansión europea que colonizó continentes, transformando guerra, comercio y comunicación de maneras que definieron la modernidad. Las cebras, al resistir domesticación, negaron a África acceso a estas mismas transformaciones, contribuyendo a patrones de desarrollo diferentes que eventualmente dejaron al continente vulnerable a colonización externa cuando finalmente llegó. No estoy sugiriendo determinismo simplista, donde un solo factor explica todo. La historia es infinitamente más compleja que eso. Pero tampoco podemos ignorar que la disponibilidad o ausencia de animales domesticables es un factor material con consecuencias reales medibles. Y quizás hay una lección final aquí sobre humildad humana, sobre reconocer que a pesar de toda nuestra tecnología, inteligencia y ambición, seguimos siendo parte de sistemas naturales más grandes que incluyen otras especies con sus propias naturalezas evolutivas que no necesariamente se alinean con nuestros deseos y necesidades. Te invito a comentar qué piensas sobre esta historia alternativa fascinante. Si crees que la domesticación de cebras habría realmente transformado la historia africana de maneras tan dramáticas, o si existen otros factores que habrían limitado su impacto independientemente de disponibilidad animal. Un saludo especial a nuestra comunidad creciente que entiende que las mejores preguntas no siempre tienen respuestas simples y que explorar posibilidades históricas alternativas nos ayuda a entender mejor la realidad que realmente vivimos. No olvides dar like y compartir este contenido con personas que aprecian reflexiones profundas sobre historia, evolución y nuestra relación compleja con el mundo natural, porque conversaciones como estas nos hacen más conscientes de factores sutiles que moldearon civilizaciones y continúan influenciando nuestro presente. Este video fue creado no solo para entretener, sino para provocar pensamiento genuino sobre cómo llegamos a ser quienes somos como especie global, y sobre qué debemos a circunstancias evolutivas que estaban completamente fuera de nuestro control, pero que determinaron posibilidades y limitaciones para culturas enteras durante milenios de desarrollo humano.